¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Estefanía Rada. Qué gusto poder saludarlos. Bienvenidos a Noticias 365. Empezamos. Somos Bolivia 365, un portal de noticias para dispositivos móviles. Puedes vernos a través de tu tablet, computadora o celular. Descarga nuestra aplicación. Estamos en App Store para iPhone y en Play Store para Android. Todos los días, todas las noticias. Bolivia 365. Los esperamos. Son varias instituciones que rechazan la modificación de artículos de los reglamentos de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El cambio de reglamento de la Cámara de Diputados y Senadores en la Asamblea Legislativa generó críticas y protestas en distintos sectores contrarios al movimiento al socialismo. Al respecto de estas protestas, 4 mujeres del colectivo Ríos de Pie llegaron hasta Plaza Murillo para realizar una protesta pacífica en puertas del Parlamento contra dichos cambios. Las activistas fueron sacadas de Plaza Murillo con violencia por la policía en medio de insultos de seguidores del movimiento al socialismo. Una manifestación pacífica, somos un grupo de no violencia. Lo único que estábamos tratando de hacer era hacer valer nuestra democracia. Por otro lado, el director de Human Rights Watch para América Latina, José Manuel Vivanco, manifestó que es un mal precedente que el movimiento al socialismo haya cambiado las reglas de los 2/3 en la Asamblea Legislativa para hacerlas a su medida. El presidente de la Confederación Episcopal de Bolivia, Monseñor Ricardo Centellas, afirmó una postura similar, afirmando que no son signos de esperanza dichos cambios. No son signos que dan esperanza. Ojalá que el nuevo gobierno encamine a toda Bolivia a esta consolidación de la democracia. La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa emitió un comunicado en sus redes sociales para condenar las acciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. La publicación en su red social de Twitter afirma lo siguiente: alerta. Las acciones de la @Senado Bolivia neutralizan la capacidad de un debate plural, dejando que las decisiones estén en manos de una sola fuerza política que representa mayoría en ambas cámaras. Esto afecta a la democracia en Bolivia, afirma este comunicado. Luis Fernando Camacho en esta jornada emitió un video en sus redes sociales donde afirma que Luis Arce Catacora demuestra que no es diferente a Evo Morales y que empieza su gestión cobijando lo peor del masismo. Es un claro inicio de que Luis Arce gobernará según el mismo estilo autoritario del masismo, sin respetar el derecho democrático de los frentes que representan a la mitad de los bolivianos que no votaron por el MAS. Tras darse a conocer dichos cambios, las movilizaciones se activaron nuevamente en el país. En Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosí y La Paz, ciudadanos se concentraron en plazas principales para protestar por dichos cambios. Muchas personas ondeando la tricolor y gritando consignas en contra del movimiento al socialismo. Seguimos hablando de este tema porque se han registrado diferentes movilizaciones en distintos departamentos de Bolivia. Estoy hablando de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Sucre, y anuncian en tomar medidas más radicales. La decisión de los legisladores salientes del movimiento al socialismo de modificar artículos de sus reglamentos, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores, relacionados con los 2/3, provocó la realización de protestas y movilizaciones en 5 ciudades del país. Las movilizaciones se activaron nuevamente en Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosí y La Paz, y en La Llacta realizó una masiva concentración en la Plaza de las Banderas, a la que asistieron cientos de personas. En Santa Cruz de la Sierra, activistas cruceños realizaron una masiva concentración y una marcha, exigiendo el respeto a los 2/3 en el legislativo. El MAS, antes de asumir como presidente electo, ya está siendo antidemocrático y autoritario. Se burlan en nuestra cara una vez más, queriendo por mayoría absoluta manejar su rodillo como lo hicieron estos 14 años. En Sucre también se realizó una marcha liderada por la plataforma Mujeres Fuertes. En Potosí, un grupo de ciudadanos se concentraron en la plaza 10 de noviembre e instalaron una vigilia en protesta
a esta medida asumida por el movimiento al socialismo. Y en La Paz, activistas, ciudadanos paceños y legisladoras electas de Creemos protestaron contra los asambleístas salientes del MAS por los cambios que impulsan antes de irse. Cabildo, no vamos a admitir que se haga nuevamente, se siente la dictadura, pero además exigimos la auditoría de estas elecciones porque ya están consolidándose las pruebas del fraude electoral. La determinación de la Asamblea Legislativa Plurinacional se tomó 10 días antes de la toma de posesión del presidente y vicepresidente electo Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, y retomó el ambiente de tensión en el país. Huelgas, vigilias y anuncios de bloqueos de camino debido a la determinación de la Asamblea Legislativa. La Comisión de Ministros y la comisión enviada por el Movimiento al Socialismo se reunieron esta mañana en Palacio Quemado, en el cual trataron temas acerca de la transición de mando y también ya han puesto fecha para la entrega de la documentación de los diferentes ministerios. Los mandatarios electos, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, no asistieron a la reunión que se llevó adelante en la Casa Grande del Pueblo y enviaron una comisión que fue recibida por la delegación de ministros salientes para iniciar la coordinación de la transición gubernamental. La comisión estuvo encabezada por el vicepresidente del Movimiento al Socialismo, Gerardo García, y el abogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez, junto a otros representantes del llamado Pacto de Unidad. Y se me ha solicitado estar aquí presente para poder coordinar la transición en base al decreto que hemos emitido de transmisión y transición. Al respecto de dicha reunión, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, calificó de una reunión muy cordial. La transición se iniciará el martes 3 de noviembre de la próxima semana y concluirá el viernes 6 del mismo mes. Anticipó que se realizará una transición ordenada y democrática para que no se pueda paralizar las actividades del Estado. Que nos permite nuestras leyes, que es la transición transparente. Hemos tenido una reunión en la cual ha sido muy cordial, un diálogo muy fraterno para poder concretar lo que dice nuestro decreto supremo, el 4381, que es la transición transparente y ordenada que debe existir, donde nosotros proponemos que se inicie el día martes de la otra semana y concluya el día viernes, para que el día domingo tengamos ya una transmisión de mando presidencial. El cronograma dispuesto por el gobierno es que el primer día, es decir, el 3 de noviembre, se transfiere información de los ministerios de la Presidencia, Economía, Planificación del Desarrollo, Relaciones Exteriores, y el 4 de noviembre, Minería, Energía, Hidrocarburos y Obras Públicas. Ya el 5 de noviembre se entregaría información de los ministerios de Educación, Salud, Justicia y finalmente, el viernes 6, la información de los ministerios de Medio Ambiente, Desarrollo Rural, Ministerio de Gobierno y Defensa. Luis Arce Catacora y David Choquehuanca anunciaron en reducir ministerios, afirman que no hay plata en el país. El presidente y el vicepresidente electo Luis Arce y David Choquehuanca, respectivamente, en una reunión con organizaciones sociales, manifestaron que tal vez se deban reducir ministerios porque están recibiendo un país sin plata. Además, estamos viviendo en una situación difícil, hermanos, no hay plata. El otro día estábamos conversando con el hermano Luis, con el presidente. No hay plata ni para pagar aguinaldos. No han llegado a gobernar, han llegado a asaltar, hermano. El presidente electo también comentó a propósito de las solicitudes que recibió de organizaciones para participar en el órgano ejecutivo. Dijo que para satisfacer a todos tendría que tener 168 ministerios. Arce también anticipó que la situación es complicada y que no habrá muchos problemas, pero está en sus espaldas resolver. En ese marco señaló que necesita de los mejores hombres y mujeres para integrar el gobierno que asumirá. En esa línea, el vicepresidente electo también hizo la comparación con el fútbol y manifestó que como el deporte se debe escoger a los mejores jugadores para formar parte del gabinete.
La Cancillería invitó a 150 jefes de Estado a la posesión de Luis Arce Catacora, pero no invitó a Nicolás Maduro, esto debido a que no se tienen relaciones diplomáticas con este país. La Cancillería empezó ayer con el envío de 150 invitaciones a jefes de Estado de América, Europa, Asia y África y líderes de organismos internacionales para garantizar su presencia en la investidura del presidente electo Luis Arce Catacora el próximo 8 de noviembre, pero en esa instancia estatal no cursó invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, porque con ese país no se tiene relaciones diplomáticas. Se están enviando las invitaciones poco a poco, son cerca de 150 invitaciones para jefes de Estado y también para jefes de organismos internacionales, acotó Karen Longarich para Página 7. Explicó que su despacho no enviará una invitación a Maduro, pero estimó que lo hará el gobierno electo. Recordemos que Bolivia rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro el 15 de noviembre de 2019. Longarich afirmó que se han enviado invitaciones excepto al presidente de Venezuela. Explicó también que se invita a todos los países con quienes se tiene relaciones diplomáticas, presidente de Argentina, Alberto Fernández, de México, Andrés Manuel López Obrador, entre otros. Longarich afirmó también que los expresidentes de Bolivia serán invitados como ser Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Evo Morales, Eduardo Rodríguez Belcé y Jaime Paz Zamora. También precisó que las listas de invitados son elaboradas en coordinación entre personal ceremonial del Estado, que sugiere los jefes de Estado y una comisión integrada por exfuncionarios de ese despacho del gobierno electo que autoriza. Migración afirma que la orden de captura contra Evo Morales sigue vigente en las fronteras, esto debido a que el Ministerio Público no envió una notificación formal sobre el caso. El senador electo por el Movimiento al Socialismo, Andrónico Rodríguez, afirmó que el expresidente Evo Morales no participará de los actos de posesión del nuevo presidente electo, Luis Arce Catacora, pero que el retorno de Evo Morales está previsto para después del juramento protocolar. Explicó que Morales ingresará por Villazón y será trasladado en una caravana hasta el trópico de Cochabamba. Al respecto del anuncio de un posible retorno de Evo Morales al país, el director nacional de Migración, Marcel Rivas, informó que si el Ministerio Público no oficializa el levantamiento de aprehensión contra Evo Morales, la restricción para su ingreso al país todavía está vigente. El grupo de fiscales, dentro de su sistema, el IP4 de la Fiscalía, el momento que ellos suban a su sistema el levantamiento de la orden de aprehensión, de manera automática, enlazado a nuestro sistema, se levanta también la restricción en contra del señor Morales. Marcel Rivas afirmó que hasta la fecha no tiene conocimiento de que el Ministerio Público habría levantado la orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales. Algunas de las fronteras a través de la vía terrestre permanecen cerradas, salvo casos particulares. Obviamente solamente los bolivianos pueden ingresar, los residentes, o casos especiales de extranjeros que tengan pero que cumplan con todos los protocolos. Se han establecido mayores protocolos específicamente en la frontera con Argentina. Recordemos que el pasado sábado, Román Castro, magistrado primero de instrucción de lo penal de La Paz, anuló una orden de aprehensión e imputación contra Evo Morales por los delitos de terrorismo en el denominado caso Audios, que en el argumento de que el análisis de antecedentes hubo vulneración de derechos de defensa. La justicia archiva el litigio en contra de Jorge Quiroga Ramírez por el caso Petrocontratos. En contra del expresidente Jorge Tuto Quiroga por el caso Petrocontratos quedó archivada por decisión del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal de Sentencia declara fundado el incidente de extinción de la acción, ordenando el archivo de obrados y el cese de cualquier tipo de medidas cautelares que hubiese sido dispuesta en contra del ciudadano Jorge Tuto Quiroga. La audiencia de juicio oral comenzó a las 15:30 y una hora después los miembros de la sala plena resolvieron la extinción de este proceso a favor de Quiroga, quien en septiembre de 2019 ya interpuso una acción. Sin embargo, como no había tribunal de juicio, el trámite estaba paralizado más de un año. A todo este caso habló Jorge Tuto Quiroga. Yo siempre enfrenté estos 15 años en el Congreso, en una instancia judicial, sala penal segunda, sala penal primera, en todos los juzgados, más de 30 instancias, todas y cada una de las acusaciones. Evo Morales, como cobarde que es,
perdió el poder y en menos de 30 horas escapó. Y ahora está exigiendo que le limpien los juicios para volver. Esa es la diferencia entre una persona que no tiene absolutamente nada de que estar avergonzado y que es perseverante y se defiende, y un cobarde tirano como Evo Morales, que salió escapando y no fue capaz de enfrentar a su propia justicia, la que yo enfrenté contra todas las violaciones en estos largos 15 años. Para finalizar este caso, habló Tomás Ayarwi, quien afirma lo siguiente en su cuenta de Twitter: probada la excepción de extinción de la acción penal en favor de Jorge Fernando Tuto Quiroga Ramírez, en consecuencia, archivo de obrados. Caso Petrocontratos, después de 15 años de persecución política, caso cerrado. Denuncian al ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, esto por paralizar la producción de urea y amoníaco. El Comité Nacional de Defensa de los Hidrocarburos presentó ayer miércoles una denuncia en contra del ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, por paralizar la producción de la planta de urea y amoníaco en Bulobulo, Cochabamba. El vocero de este comité, Ludwig Abraham Sánchez Mier, explicó que la denuncia también es contra los administrativos de esa factoría de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, YPFB. Se acusa a los funcionarios de los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, al haber paralizado la producción de la planta de urea. Hemos entregado a la Fiscalía General del Estado una denuncia penal en contra del ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y los administrativos de la planta de amoníaco urea, porque han incurrido en un daño lesivo al Estado alrededor de 190 millones de dólares por pérdidas de ingresos al haberla paralizado hace más de 11 meses, sostuvo. Sánchez mencionó que la reactivación de la planta representará fácilmente 150 millones de dólares y recién podrán ser reactivada en 4 meses. Lamentó que la paralización de la planta haya impedido la potencialización de la frontera agrícola de los 3 pisos ecológicos que hay en Bolivia. Igualmente indicó que se desestimó el traslado de la misma a Puerto Suárez, toda vez que se resolvió la ruptura de los 200 metros del gasoducto Carrasco-Cochabamba. La justicia reactiva el caso contra Rafael Quispe, esto por un presunto acoso político. El viceministro de Descolonización, Rafael Quispe, dio a conocer que el Tribunal Primero Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz reactivó el juicio oral en contra de su persona por el caso de presunto acoso político y violencia iniciado por la ex candidata a la gobernación de La Paz del Movimiento al Socialismo, Felipa Huanca. Mira, yo he estado, el 16 de noviembre es mi audiencia de prosecución de juicio oral, 1 o 2 audiencias y me van a sentenciar. Todo un año he pedido que siga el juicio, continúe el juicio y nunca lo han llevado porque estuvimos en función de gobierno. Rafael Quispe afirmó que esta medida y otros procesos anunciados contra las actuales autoridades de gobierno reflejan el inicio de persecución política del movimiento al socialismo. Afirmó que no escapará y está dispuesto a someterse a la justicia. Haciendo persecución política, amedrentamiento, y están haciendo de que, bueno, muchos ministros, bueno, se sienten atemorizados, es lo que están haciendo. Pero en el caso de Rafael Quispe, más bien me alienta, más bien a mí me da fuerzas para seguir en Bolivia. Yo he nacido acá, voy a morir acá, no. El tribunal citó a todas las partes del caso para que se hagan presentes en la audiencia con sus respectivos abogados y todas las pruebas ofrecidas. Advirtió que se declarará por agotada las pruebas ofrecidas si hubiera alguna ausencia. Quispe calificó que esta medida impulsada por el movimiento al socialismo solo busca intimidar y perseguir a quienes piensan diferente. Y en Cochabamba la alcaldía se suma a las 6 querellas que hay en contra de José María Leyes. El alcalde José María Leyes permanece alejado de la administración municipal desde el 23 de octubre, tras ser suspendido por 30 días por el Consejo Municipal por la presunta compra simulada de motorizados para la policía en el 2016. En el momento se tienen formalmente establecidos 6 procesos. Hay otros más que debemos verlos, en qué estado están, ver la continuidad de estos y en qué resolución hemos llegado.
Las querellas surgieron luego de conocer que algunos fiscales y jueces negaron el apersonamiento del Ejecutivo Municipal a los procesos contra leyes por una supuesta dualidad. Es que dentro del proceso habían negado la representación de la alcaldía por la supuesta dualidad de las personalidades, es decir, el señor José María Leyes se presentaba como representante de la alcaldía y a la vez sería procesado. Quiroga dijo que el alcalde suplente Iván Tellerina instruyó que se dé continuidad a todos los procesos. Eso sostenía desde el principio que nosotros tenemos la instrucción de darle continuidad a todos los procedimientos, a todo lo que se refiere a la gestión de la alcaldía, incluyendo todo también que implica los procesos judiciales. Ayer el juez de anticorrupción número 2 determinó suspender la audiencia de revocatoria de medidas cautelares de la autoridad edil hasta el 4 de octubre, porque Leyes se presentó sin su abogado defensor por razones de salud. El municipio evitó referirse a la prensa sobre los 4 suspensiones pendientes que podrían alejarlo del municipio por 120 días más. Y esta es una noticia lamentable. Se ha registrado 4 casos de violencia extrema en contra de niños y un infanticidio en tan solo 2 semanas. Un niño fue flagelado por su papá en su casa, que se encuentra en el municipio cochabambino de Villatunari. Él es el mayor de 3 hermanos y presenta lesiones en todo el cuerpo. El niño tiene heridas en el rostro, en el tórax y un trauma abdominal, además de algunas equimosis en los brazos y en la espalda. Era constantemente flagelado con un cinturón por su padre, informó la directora interina de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, FELCB, Rocío Rivas. Explicó además que las agresiones que recibió el pequeño no solo son físicas, sino también psicológicas. De acuerdo con la autoridad policial, el padre fue aprehendido por el delito de violencia doméstica y familiar. Según la valoración que hizo la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, no fue la primera vez que el niño fue flagelado. Las autoridades policiales investigan a la madre, ya que no quiso dar mucha información. Este caso no es la única víctima de violencia. En casi 2 semanas, otros 3 niños también sufrieron fuertes golpizas. Además, una niña fue víctima de infanticidio. Los 4 últimos casos se reportaron en la ciudad del Alto. Según las autoridades, los agresores son los mismos progenitores, abuelos o familiares cercanos. En los 5 casos fueron aprehendidos o ya cumplen detención preventiva en diferentes penales del país. El gobernador Rubén Costas de Santa Cruz afirmó que hay 17 incendios en Santa Cruz, en 5 municipios. Desde el mes de septiembre, las autoridades departamentales y nacionales aunaron esfuerzos para combatir los incendios forestales en el departamento, que según el gobernador Costas fueron menos que el año pasado, a tiempo de aclarar que no por ello estaba tranquilo. Lo que hubo el año pasado fue dantesco, ¿no es verdad? Y tampoco no podemos jactarnos de que ahora en vez de 5 millones y tantas de hectáreas no hayan habido más que 1 millón de hectáreas y que un porcentaje mayúsculo no sea de bosque. Recordó que el incendio en el área protegida de Copaibo llevó 67 días y fue más persistente, pero al final fue controlado. El incendio del área protegida municipal de Copaibo, que llevaba 67 días, que fue el más persistente, fue finalmente controlado. Durante esta temporada de incendios llegamos a tener 60 incendios de manera simultánea en un solo día. Aseguró que los informes del Servicio Meteorológico indican que está ingresando la época de las lluvias al departamento. Para mañana y luego las temperaturas volverán a estar altas en los próximos días. Estamos, como comentaba, cerca de salir de la temporada crítica de incendios forestales. Mientras, la ministra de Medio Ambiente y Agua, Elba Pinker, adelantó que el gobierno entrante tendrá un avión Hércules C-130 convertido en un avión cisterna para atender ese tipo de emergencias y recordó que debería preservar la institucionalidad de las entidades que conforman este comité de crisis. Revisamos junto a usted el informe epidemiológico.
Ministerio de Salud advierte que entre los meses de marzo y abril puede darse rebrote de casos de COVID-19 en Bolivia. La ministra de Salud advierte que si no se sigue continuando aplicando las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de la enfermedad, podríamos atravesar un segundo rebrote de COVID en el próximo año. Roca espera que la desescalada de casos positivos y los índices de decesos sean sostenidos. Que vaya en una mejor situación que nos permita entrar a lo que se llama una cuarta fase de la enfermedad. Precisó que fueron momentos muy críticos los que vivió Bolivia en los meses de junio y agosto debido al incremento de casos de la enfermedad, mientras que en septiembre y octubre empezó a mejorar la situación. Un momento en el cual podemos respirar, pero no bajemos la guardia. Esta sería la línea de la Autoridad de Salud. Llamó a la reflexión a la población, en especial a la que superó esta enfermedad, e insistió en mantener las medidas de bioseguridad con el fin de cuidar su vida y de su familia. Además indicó, para prevenir un segundo rebrote en el país, además de asumir las medidas de bioseguridad, se debe seguir fortaleciendo los primeros niveles de atención de salud y mantener la vigilancia comunitaria activa con visitas casa por casa. Según los datos del Ministerio de Salud, los departamentos más afectados por la pandemia fueron La Paz, con más de 34.000 casos, Tarija 16.000 y Santa Cruz más de 43.000 casos. Usted se informa en Noticias 365. Permítanos una pausa. Al retornar estaremos hablando de los ataques que se registran en Francia, la situación actual de Estados Unidos y todos los temas en el ámbito internacional. Ya volvemos. Estás viendo lo más importante del día. Lo que pasa, pasa por Bolivia 365. En Bolivia 365 apostamos por un periodismo objetivo. Somos una plataforma de streaming cuyo fin es mantenerlo informado las 24 horas del día, los 365 días del año. Puede vernos descargando nuestra aplicación. Estamos en Play Store para Android y en App Store para iOS. Todos los días, todas las noticias solo por Bolivia 365. Los esperamos. Aquí y ahora pasan cosas que tenemos que saber. Aquí y ahora es cada vez más necesario el análisis. Entrevistas, política, sociedad y economía. Aquí y ahora con Ramón Grimald. Por Bolivia 365. El cultivo de coca en Bolivia se incrementó el 10% en comparación a los datos del 2018. ¿Alguien no está haciendo bien su tarea? Hablamos de todo, sin miedo, sin presiones, sin medias tintas, sin compostura. Por Bolivia 365. Cada uno de los bolivianos y bolivianas merecen el derecho a la vida y merecen el derecho a la libertad. La aclaración final, la explicación necesaria, 30 minutos que los dedicamos a la postdata, lo que hay después de los datos. Postdata News, por Bolivia 365. Porque es tiempo de noticias y opiniones serias. Bolivia 365. Gracias amigos por su preferencia. Es momento de conocer las noticias más importantes en el mundo. A continuación en nuestro compacto internacional. Francia elevó el estado de alerta en todo el país tras el atentado producido en la ciudad de Niza. Un hombre armado con un cuchillo mató el jueves por la mañana a 3 personas e hirió al menos a otras 6 dentro de la iglesia de Notre Dame, en el corazón de esta localidad de la Riviera Francesa. Una de las víctimas mortales fue decapitada. También este jueves, la policía francesa abatió a un hombre que amenazaba con un arma a transeúntes de la ciudad de Aviñón. La canciller alemana Angela Merkel defendió este jueves en sede parlamentaria el cierre parcial acordado ayer para frenar el avance del coronavirus. Ante los abucheos del partido ultraderechista Alternativa para Alemania, la mandataria remarcó que el país se encuentra en una situación extremadamente difícil. Durante noviembre, bares y restaurantes, instituciones culturales y locales de ocio tendrán que permanecer cerrados. Las escuelas y guarderías podrán seguir operando, así como las tiendas que garanticen al menos 10 metros cuadrados por cada cliente. Para suavizar el impacto económico de las medidas, el gobierno destinará hasta 10.000 millones de euros para los sectores afectados.
Como era de esperar, la canciller Merkel defendió las medidas aprobadas y lo hizo básicamente con dos argumentos. En primer lugar, que se han tomado para evitar mayores riesgos. Ha dicho Merkel que actualmente hasta el 75% de los contagios no pueden ser rastreados, es decir... 3 muertos y varios heridos registrados en un ataque terrorista, esto en la ciudad francesa de Niza. 3 personas murieron en un atentado terrorista con arma blanca en la iglesia católica del centro de Niza, en la costa azul francesa, anunció el alcalde de la ciudad, Christian Strozzi. El regidor anunció que el autor de los hechos resultó gravemente herido durante su arresto por parte de la policía municipal y que no dejaba de gritar "Alá es grande" cuando fue reducido. Strozzi señaló que uno de los fallecidos es el sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de Niza, un templo neogótico situado en pleno centro de la ciudad. La otra víctima mortal es una mujer que habría sido decapitada y el tercer fallecido, que logró escapar y refugiarse en un bar cercano tras haber sido gravemente herido, falleció más tarde. El alcalde atribuyó el atentado al islamofascismo y aseguró que ha hablado con el presidente Emmanuel Macron, que tiene previsto viajar hasta allí en las próximas horas. El atentado se produce 2 semanas después de que Samuel Paty, profesor de una escuela secundaria a las afueras de París, fuera... Punto final esta edición de Noticias. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Soy Estefanía Rada y nuestro reencuentro será el día de mañana. Permiso.